Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cultural, un espacio para hablar de temas de interés cultural y artístico. Recuerden que todos somos cultura y todos somos arte, así que este programa es para todos. Antes que nada quiero agradecer a nuestros queridos amigos, al querido Toño y a la querida maestra Grisel Manzano, que son quienes hacen posible que transmitamos semana con semana a todos ustedes. Recuerden seguir a la Embajada Cultural de la sección 51 del CENTE, los encuentran en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las plataformas, donde constantemente comparten las actividades que llevan aquí a cabo. Eh, bueno, inicio este programa con una noticia que resulta bastante agradable porque fíjense que el Ayuntamiento de Puebla, bueno, o sea, a nivel municipio, nos trae un espectáculo muy bonito y en un ambiente muy bien realizado. Miren, en la iglesia de Santo Domingo, ustedes lo ubican, la que está ahí en la esquina de la 5 de Mayo, se va a presentar un grupo musical. Este grupo se llama Vox Cantoris. Es un recital de piano. eh, se llama esplendores polifónicos. Ahora, ¿qué quiere decir esto de polifónicos? Bueno, significa básicamente un conjunto de instrumentos, entiéndase la voz, las cuerdas, algún otro instrumento musical, que tocan por separado. No es como una orquesta que un director va coordinando todos los movimientos, sino que aquí cada uno por su parte va interpretando lo que le corresponde y así entre todos forman una melodía. Eh, que no forzosamente tiene que ser así como una sinfonía perfectamente acoplada. Por supuesto que todos llevan un orden, una serie de ritmos, pero esto es lo maravilloso, que cada quien haciendo su parte se hace un ambiente muy bonito. Y bueno, hay que tomar en cuenta que no son muchos integrantes lo que forman estos grupos. Este, este grupo es el ensamble, como les decía, Vox Cantoris, o La Voz del Cantor, fue fundado por el señor John Christopher Candau, francés él, en el año 2000, y han grabado 8 discos. O sea, es un grupo que viene de Europa que tiene una presencia considerable ya en el ámbito musical. Y lo maravilloso de esto es que, bueno, el próximo 12 de octubre, este miércoles, a las 7 de la noche va a estar en el Templo de Santo Domingo, como les decía, ahí en la 5 de Mayo y la 4 Poniente. La entrada es libre, entonces va a estar muy padre, va a estar muy bonito, el ambiente, el lugar donde se va a desarrollar. Obviamente se puede catalogar como que lo que cantan es música sacra, pero de verdad suena padrísimo, vale mucho la pena verlos en vivo. Si ustedes buscan alguno de sus videos en YouTube, ellos ya han grabado, de hecho, 8 discos, eh, y crearon un festival en su ciudad de música antigua. Algo padre de esto es que, bueno, es como que música muy vieja, es como música de la Edad Media y no tocan sinfonías o no interpretan sinfonías que pasan a lo mejor del siglo XIX. Entonces, vale la pena este miércoles 12 de octubre en el Templo de Santo Domingo a las 7 de la noche. Entrada libre, de verdad, ojalá se animen a ir. Bueno, amigos, pasamos a las efemérides de nuestro programa. Hablamos de personajes que tienen algo muy cercano a la fecha de nuestro programa y se me olvidó decirles al principio, amigos, una disculpa que no estuve con ustedes la semana pasada, pero ya andamos por acá y vamos a echar todas las ganas para ponernos al día, ¿sale? Pero bueno, continuando con las efemérides, les quiero platicar de un personaje que a varias generaciones de niños los marcó. Y no estoy hablando de Michael Jackson, estoy hablando de un cantante, un compositor mexicano muy talentoso, de verdad muy, muy talentoso, que dedicó su talento a los niños. El gran Cricri, Francisco Gabilondo Soler. Este señor nace en Orizaba, Veracruz, era jarocho, el 6 de octubre del año 1907. Ya le tocó ver dos guerras a este hombre. Se dice que aprendía muy rápido y parte de su educación se dio de una manera autodidacta. Eh, Sí estudió la primaria, pero él era muy curioso, entonces en los libros le rascaba mucho, le gustaba conocer el contenido de los libros, le gustaba aprender de muchas cosas. Sí creció en un ambiente más o menos rural, pero pues no se conformó. Él sabía que tenía una sed inconmensurable casi de conocimiento y prácticamente de manera autodidacta él aprendió su educación básica, por así decirlo. Eh, Él aprendió a tocar el piano
casi solito. Ya tenía algo de algunos nortes en su casa, pero básicamente aprendió solo y a los 20 años ya empezó a componer. Hay que destacar que muchos cantautores, compositores, empiezan desde muy chiquitos, pero regularmente son personas que sí tienen acceso a la educación. Hay que reconocer que este hombre, pues, trató de hacerse una educación autodidacta y al mismo tiempo aprendió a tocar. Él realmente no supo desde el principio que le interesaba la música, simplemente aprendió un poquito después, eso fue todo. En el año de 1932 entra a trabajar en la radio en un programa de comedia. En aquel entonces ya se había ganado un apodo porque no era nada, no tenía nada que ver con los niños, eh, sino que era algo de comedia, y tenía un apodo simpático, una disculpa que no lo apunté, pero ahí empezó a darse a conocer y la que era su esposa le consiguió una audición en la XEW. Él entra a trabajar a la radio, pero en la XWY, si no mal recuerdo que se llamaba la estación de radio. Su esposa le consigue la audición en la XEW en el año de 1934 y ahí convence a un señor para que le dé un programa de 15 minutos, nada más. 15 minutos era lo que tenía Cricri para hacer su programa. Esa fue su prueba, pero fue más que suficiente. No tenía patrocinadores, no tenía publicidad, básicamente era a ver qué pasaba y todos sabemos lo que pasó. Fue un éxito que tocó el corazón de miles y miles de niños de nuestro país. Eh, en ese entonces, las canciones que tocó en ese primerito programa fueron El Chorrito, Batallón de Plomo, Bombón Primero y El Ropero. Este programa de radio duró 27 años. 27 años. Este hombre estuvo cantándole a los niños de todo México. Su apodo, el apodo de Cricri, porque obviamente no llegó llamándose automáticamente Cricri, se lo propone el mismo señor que le dio la oportunidad en el radio, un hombre llamado Otón Vélez. Otón Vélez. Porque pues el sonidito de los grillitos, muy característico, Cricri, le pareció que podía tener una buena resonancia en el radio. Él era muy conocedor del ambiente del radio y el grillito cantor pues simplemente fue el resto del título. Y ese apodo lo acompañó durante el resto de su vida y también después de su muerte. En el año de 1963 sale una película muy emblemática que todos nos levantamos a verlo temprano el domingo en la mañana, protagonizada por Ignacio López Tarso. Y aunque, pues sí, pues es una película de la biografía de Cricri, realmente no está pegada a la realidad. Él sí trabajó en el radio de manera previa antes de dedicarse a los programas infantiles. Él no era tonto, desde luego sabía que tenía que comer y pues, trabajaba en la XW, trabajaba en el radio, perdón, en lo que le permitía tener un sueldo. Realmente no se despega del ambiente del radio, ni de los programas, ni de las canciones, por eso de que vio a los niños y de que estalló la Segunda Guerra Mundial y pensó que los niños ya habían perdido la inocencia. No, él hace su programa durante, les digo, 27 años. O sea, él realmente se retira hasta 1961 del programa de radio. En este año, pues obviamente ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, o sea, no tiene nada que ver con eso, con la película. Y él se retira del ambiente artístico hasta 1970. Eso sí, sí se dedicó también a la astronomía. De hecho, ingresó a la Sociedad Astrónoma de México en el año de 1951. Sí se dedicó mucho a leer, algo que él disfrutaba bastante. Se dedicó mucho a su familia, él tuvo hijos, tuvo descendencia. Entonces, les digo, esa película biográfica de él, sí modifica muchas cosas. Entonces, pues simplemente es lo maravilloso de los libros, de aprender, de conocer sobre las historias de los personajes. No nos conformamos con lo que nos enseñan. Escuchamos otras versiones, otras teorías, otras anécdotas que nos permiten reflejar mejor cómo eran estos personajes en la historia. Eh, Fíjense que algo que me llamó la atención de él, que yo no tenía conocimiento, es que fue novillero cuando era joven. Mucho artista tuvo un acercamiento a la tauromaquia en algún momento. Se sabe que compuso más de 250 canciones, pero solamente hay registro de 228. Compuso muchísimas melodías. Eh,
Y además era muy versátil, o sea, sí, los temas de sus letras eran exclusivamente enfocados a los niños, pero si usted escucha las puras melodías, fácilmente se le puede incorporar melodías románticas, baladas, incluso boleros o incluso corridos. ¿Por qué? Porque dentro de todo el catálogo que él componía, había canciones de tipo foxtrot, danzón, tango, country, marcha y bolero. Entonces, si ustedes le quitaran la letra a las canciones de Cricri, encuentran realmente sonidos al que fácilmente se le puede acoplar letras pensadas, por así decirlo, para adultos. Pero algo que sí dice en la película y que tiene mucha razón es que aunque él no cantaba romance, sí había muchísimo amor en las canciones del gran Cricri. Se dice que Walt Disney, le quiso comprar los derechos de Cricri y de varios de sus personajes. Sin embargo, se sabe que el señor Francisco Gabilondo Soler no aceptó porque él decía que el personaje de Cricri era un legado para los niños de México. La película para que él quería comprarle los derechos de Cricri era nada más y nada menos para la película de Pinocho. El personaje de Pepito Grillo iba a ser interpretado nada más y nada menos que por Cricri. Entonces, bueno, un hombre que deja un legado maravilloso en muchísimos niños. Lamentablemente fallece el 14 de diciembre de 1990 a los 83 años. Bueno, amigos, cambiamos de personaje, nos vamos ahora a la actuación y les voy a hablar de un gran actor, una auténtica superestrella de su época, el señor Charlton Heston. Eh, este hombre nace el 4 de octubre de 1923 y su verdadero nombre era John Charles Carter. No era para nada el Heston, pero ahorita les digo por qué. Dicen que de niño leía muchísimo y le gustaba mucho la actuación. O sea, actuaba casi para él mismo. Él mismo se ponía en el papel de personajes, leía sobre ellos, los interpretaba, se sabía los diálogos y actuaba para sí mismo. Esto no pasa desapercibido esto no pasó desapercibido para su familia, perdón, y pues no lo desanimaron, respetaron su forma de ser y esto, pues hay que decirlo, le sirvió muchísimo en la autoestima, porque hay que decirlo, porque para ser actor hay que vencer muchos miedos personales, pararte en un escenario e interpretar a alguien que tú no eres, no es fácil. Muchas veces idealizamos la imagen del actor, de la actriz, como un ser banal, superfluo, ambicioso, pero realmente se requiere una disciplina en muchísimas ocasiones para interpretar bien a los papeles, bien a los personajes. Realmente hay actores muy profesionales. Y no cabe duda que es el caso del señor Charlton Heston. Ahora, ¿por qué cambia de apellido? Una anécdota que ya les he platicado de otros personajes en este programa. Su mamá se divorcia y su segundo esposo se apellidaba Heston y de él toma ese apellido, que pues, es algo muy común en los Estados Unidos. Eh, en la escuela donde él estudiaba, comienza a participar en las obras de teatro y en el año de 1942, fíjense, gana una beca para estudiar arte dramático en la universidad. Ese talento que él de por sí tenía, supo aprovecharlo, supo explotarlo hasta el grado de pagarle sus estudios. Eh, Al igual que muchas otras celebridades, fíjense, él por su edad le tocó hacer el servicio militar y le tocó la Segunda Guerra Mundial. Él voló en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresa de la guerra, él retoma el tema de la actuación, no se desanima, afortunadamente sobrevive a la guerra y empieza otra vez a trabajar en el teatro. Pero en algún momento, exactamente en el año de 1947, eh, decide probar suerte en Hollywood, a ver qué pasa, y pues su talento, su carisma, hay que decirlo, el físico, le abrió muchas puertas. Realmente era un hombre muy disciplinado en la cuestión actoral, pero pues era un hombre que dicen que la gente que entiende mucho de estos temas, pues sabe que hay personas que tienen ángel para llenarte una sala de cine, y evidentemente el señor Charlton Heston la tenía. Algunos papeles más emblemáticos, desde luego, en la película de Ben-Hur, que es el más famoso de Judah Ben-Hur, que cada Semana Santa nos avientan en Canal 5, pero es una película muy buena. En su momento fue la película que más Óscares ganó en la historia, 11 Óscares. Ya fue destronada, pero fue un récord que tardó mucho tiempo en ser vencido. Interpreta a Moisés en los 10 mandamientos.
Es muy recordado también por las películas bíblicas, pero es que esta época de los años 60 donde se hicieron tantas películas con el tema religioso, los Diez Mandamientos, eh, Ben-Hur, Rey de Reyes, también la película de, ay, Espartaco. Bueno, esa no es tan religiosa, pero está ambientada en los tiempos romanos. Entonces mucha gente relaciona a Charlton Heston con estas películas y hay mitos de que él las dirigía y no sé cuántas cosas, pero no, él simplemente los consideraron para esos papeles y lo hacía bastante bien. Además hay que decirlo, él se sabe que le gustaba mucho involucrarse en el tema de producción, en los temas de la dirección de las películas, a lo mejor de buena fe, a lo mejor de mala fe, pero sí, sí fue un hombre que le gustó intervenir mucho en todo el proceso cinematográfico. Entonces, eh, les digo, es el personaje de Brad Braden en el espectáculo más grande del mundo. Es una película muy buena donde interpreta al gerente de un circo, el famoso circo Barnsley and Rumble de Estados Unidos, un circo que viaja en tren, que tiene muchísimos animales, un circo de tres pistas, se desarrolla una historia de amor. Es una película bastante buena. Eh, Él interpreta a Rodrigo Díaz de Vivar en la película del Cid, al coronel George Taylor en El planeta de los simios, desde luego la de 1968, la primerita, es con Charlton Heston. Entonces, pues fue un actor que realmente supo escoger muy bien sus películas y esa etapa de su juventud pues nos dejó películas con un sello muy muy característico. Su voz, su forma de ser, eh, su estilo, su carácter, iban muy bien con los papeles que interpretaba y pues deja un legado artístico muy 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 marcado. Fallece lamentablemente el 5 de abril del año 2008, lamentablemente después de haber padecido demencia senil. Sí, entonces, pues bueno, obviamente nada es eterno, nada es para siempre, pero es fantástico dejar algo con lo que te recuerden. Algo positivo, desde luego. Bueno, amigos, cambiamos de personaje y ahora regresamos a México con un gran director de cine, un hombre muy talentoso que no se cansa de poner en alto el nombre de México cada vez que se pone a trabajar, el señor Guillermo del Toro. Fue su cumpleaños apenas el 9 de octubre del año 1964. Bueno, nació en el año de 1964 allá en Guadalajara, Jalisco. Sus padres son de origen español. Su madre era actriz, entonces realmente el tema del cine no era ajeno al señor del Toro. Hizo sus primeritas películas desde que era muy, muy chavo, desde adolescente. Eh, y fíjense, él trabajó durante muchos años en el diseño de vestuario y también en la cuestión del maquillaje. A él le gustaba mucho también leer, le gustaba la cuestión fantástica, el anime japonés, las películas de monstruos, ese ambiente a veces fantástico y macabro del cine, del teatro, de los libros, de la literatura. Entonces, eh, en aquella época, pues sí había circulación de cómics, pero muchas veces no se podían traducir y llegaban en su idioma original. Y desde luego había muy poquitos, pero él aprende inglés, casi solito aprendió inglés, así de forma autodidacta, y empezó a leer los cómics. Dentro de todo este ambiente de los cómics, la publicidad, el contenido, la producción, etcétera, él empieza a leer sobre una sustancia, no vayan a pensar mal, es una sustancia que no tiene nada que ver con el consumo humano, de nombre eh, nitrocelulosa. Esta sustancia se utilizó mucho en el maquillaje de Hollywood, por supuesto. Entonces, él se empieza a apasionar un poquito con este tema y empezó a involucrarse bastante con el tema de la producción, pero en el área del maquillaje y del vestuario, que hay que decirlo, es un hombre que ese recurso lo sabe utilizar muy, pero muy, muy bien en cualquiera de sus películas. Em, Hizo a los 21 años sus primeros trabajos cinematográficos con una película, son cortometrajes, uno se llama Doña Lupe del año 1985 y Geometría del año 1987. Él estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara y a los 20 y tantos años empezó a trabajar en Televisa.
Por ahí de los finales de los 80, en el 88 y hasta 1990 más o menos, había una serie de televisión en Televisa que pasaba por las noches que se llamaba La Hora Marcada. Eran puros cuentos de miedo. Había uno que se llamaba La Telaraña, que era puro drama, y otro que se llamaba La Hora Marcada, que era puro terror. Había capítulos súper, que daban muchísimo miedo, mucho, mucho miedo. Y ahí él empezó a trabajar nada más y nada menos con Alfonso Cuarón y también con el señor Emanuel Lubezki. Hoy los tres grandes personalidades del ambiente cinematográfico de Hollywood, muy reconocidos y muy respetados. Y hacen un capítulo que hasta la fecha ustedes pueden buscar en internet que se llama De Ogros, donde una niña conoce a un monstruo que vive en las alcantarillas de la Ciudad de México. Sí, les puede sonar parecido al laberinto del fauno. Se cree que con esa idea empezó el tema de la película del laberinto del fauno. Son capítulos chiquitos, es lo de un programa de televisión, pero de ahí se hicieron amigos y desde entonces sabemos que han trabajado en muchas ocasiones juntos. Pero realmente él empezó ahí en la XCW. Si yo les he platicado de Alejandro González Iñárritu y él también empezó en Televisa, haciendo comerciales de televisión para Canal 5 y el señor Guillermo del Toro empezó ahí haciendo capítulos de La Hora Marcada. Y desde entonces pues sabemos que no, nunca se detuvo. En 1993 hace su primer largometraje de manera oficial que se llamó La invención de Cronos o simplemente Cronos o el aparato de Cronos. Es una película bastante buena, vamos a platicar de ella. Y bueno, pues desde entonces como ha destacado desde luego como guionista, como productor, pero sobre todo como director. Eh, Hizo Mimic, El Espinazo del Diablo, Blade 2. La película de Blade, se cree que él hizo todas, pero no, él nada más hizo las dos. En la primera no participó. Hellboy, que es bastante buena. El Laberinto del Fauno, que es participación también española. Hellboy 2. Titanes del Pacífico. La Forma del Agua, por la que ganó el Oscar a Mejor Director y Mejor Película. El Callejón de las Almas Perdidas. Y la película que ahorita este año se está transmitiendo por streaming, Pinocho. Eh, y fíjense, también este año se estrena en Netflix El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Es una serie antológica que va a estar del 25 al 28 de octubre. Vale mucho la pena leerla. A todos los que nos gusta el terror, lo siniestro, lo macabro, lo sombrío, estoy seguro que vamos a disfrutar esta antología. Va a ser una combinación entre documental, archivo, entrevista, de todo lo que ha hecho el señor Guillermo del Toro. Fíjense que algo muy interesante de él es que, bueno, una anécdota que creo que vale la pena mencionar es que dicen que querían que él dirigiera Harry Potter y El prisionero de Azkaban. No se acopló, sus ideas no, como que no convencieron a los productores, realmente querían que él hiciera la película, pero hubo ahí alguna serie de diferencias que no permitieron que se llevara a cabo y termina dirigiéndola Alfonso Cuarón. Y a pesar de esto, a pesar de que no la dirigió quien ellos querían, muchos fanáticos consideran que la mejor versión de las películas de Harry Potter es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, por su adaptación a la historia, por su coherencia con el libro, por muchos, muchos elementos. En fin, amigos, yo me tengo que ir a un corte comercial, pero los espero aquí de regreso en Cultural. No se vayan. Los invitamos a formar parte de la Embajada Cultural CENTE 51, ubicada en la calle Teresa Sur, número 5956, Colonia El Cerrito. Ven y forma parte de los más de 20 talleres híbridos que ofrecemos. No te quedes fuera y acompáñanos. Las inscripciones ya están abiertas. ¡Hey tú! ¡Sí! ¿Tú te interesan las artes y no sabes dónde practicarlas? La Embajada Cultural CENTE 51 te ofrece múltiples talleres híbridos. Contamos con todas las medidas de sanidad. Participa. Nos encuentras en calle 3 Sur, número 5956, Colonia El Cerrito. Hola amigos, estamos de vuelta aquí en Cultural y seguimos nuestro programa con el Santoral de esta semana. Esta semana pasada, porque no tuvimos programa,
recordamos el 4 de octubre a un santo muy, muy venerado y muy emblemático de la religión católica, un hombre que realmente ayudó mucho a que se levantara el número de creyentes católicos alrededor del mundo, y muchas de las personas que leen su biografía, que aprenden sobre él, se convencen a veces, pues no tanto de sentir el llamado de Dios, pero sí de quedarse dentro del catolicismo. Estoy hablando de San Francisco de Asís, que como les dije se conmemora el día 4 de octubre. Miren, su verdadero nombre era Giovanni di Pietro Bernardone. Él nace, no hay certeza de si nació en el año de 1181 o 1182. Eh, en una región que se llama Asís, de lo que actualmente es Italia, pero le estoy hablando de hace muchísimo tiempo, o sea, no existía Italia como un país, entonces simplemente la zona donde él nació más o menos le pertenece a lo que hoy en día es Italia, se le llamaba Asís. Él fue soldado del ejército que luchó contra el Imperio Germánico. Entonces, la leyenda cuenta que en el año de 1205, cuando él le toca ir a la batalla, él escucha una voz que le dice que debe regresar a su casa. En ese momento mucha gente lo tachó de cobarde y que había blasfemado, diciendo que había escuchado a Dios con tal de escaparse de la guerra. Pero ocurre lo siguiente, su padre era una persona pues económicamente pues estable, tenía, él hasta cierto punto pues era una persona que se consideraba banal, que gozaba de una buena posición económica y social, y cuando regresa de la guerra, después de haber dicho que había escuchado esa voz, él regresa muy cambiado, muy, muy cambiado. Ya empieza a hablar del desapego hacia los bienes materiales y de la importancia de servir a Dios. Entonces, pues deja de lado las burlas, permite que la gente hable de él, pero más importante aún, él realmente empieza a profesar lo que él aseguraba que Dios le había dicho en, en las veces que le había hablado. Eh, Se dice que comenzó a convivir con leprosos, y también que a raíz de la guerra, como había muchos templos que se habían destruido, él comenzó a reconstruirlos. Nada más que pues esto requiere dinero. Y lo que él hizo para reconstruir algunos templos es que le robó dinero a su papá. Su papá, pues obviamente no toma esto nada bien, él comprende que no puede estar haciendo y deshaciendo el trabajo de su padre para el beneficio de la iglesia, y entonces empieza a profesar una fe mucho más profunda. Y esto fue lo que le dio un gran número de seguidores, al grado de que él pudo fundar su propia orden. Esta orden, la orden franciscana, que posiblemente nace en el año de 1209, el Papa les da permiso para tener su orden, y su regla más importante es que tenían que vivir en una austeridad, en una modestia, en una pobreza, para poder servirle a Dios. Entonces, San Francisco de Asís tocó a tanta gente, realmente fue capaz de llevar un mensaje tan personal y tan profundo a través de sus palabras por tantas partes del mundo, que mucha gente lo consideró la reencarnación de Cristo. Se creía que tal vez San Francisco de Asís representaba la segunda venida de Cristo. Fueron tantas sus acciones que trascendieron, que nacieron muchas leyendas acerca de él. Por ejemplo, la del lobo de Gubbio. Se dice que llegó a un pueblo donde había un serio problema con un lobo que era muy salvaje, era casi invencible, y que derrotaba fácilmente a los pobladores, y desde luego que se los comía. Entonces la leyenda cuenta que él salió al encuentro del lobo y nada más con la señal de la cruz lo amansó. Otra anécdota de él es que, según el catolicismo, fue el primer personaje que tuvo estigmas en las manos. Sorprendentemente, se dice que hubo testigos de estos hechos que también hicieron que la fe tuviera un levantamiento general. Realmente la Iglesia Católica tiene mucho que agradecerle a la imagen de San Francisco de Asís. Además, es un santo que se canonizó rapidísimo. Fue tanta
su talento para hablarle a las demás personas, además de que también se dice que cantaba, que componía una especie de canciones que al mismo tiempo eran oraciones, eran plegarias, que eran muy, muy bellas. Otra leyenda cuenta que un día se puso a orar en el bosque y que las aves, todos los pájaros comenzaron a seguirlo, comenzaron a verlo y comenzaron a escucharlo, porque se creía que Dios hablaba con los animales a través de él. Es un santo que realmente simboliza eh, muchísimas cosas buenas, la ecología, la bondad, a veces cayendo un poquito ya en en la idealización política, pero también habla sobre la importancia de despreciar los bienes materiales, un concepto a lo mejor un poquito entre el comunismo, el socialismo, pero sin caer en ese fanatismo, simplemente que él consideraba que pues lo más importante de la vida Dios nos lo proporcionaba. Realmente un hombre con un mensaje muy, muy profundo. Él fallece lamentablemente el 3 de octubre de 1226. ¿Por qué lamentablemente? Porque obviamente todos tenemos que fallecer, pero es que él tenía nada más 44 años. A los 44 años ya había casi, casi transformado la fe católica. Eh, Fue canonizado el 16 de julio de 1228, o sea, ni siquiera 2 años después por el Papa Gregorio IX. Entonces es un santo muy, muy venerado y es por eso que es tan importante para la Iglesia Católica eh, pues universal. Bueno, amigos, esta semana les traigo una recomendación literaria muy, muy buena. No es un libro viejo, no es un libro clásico, pero tal vez con el tiempo se pueda convertir en uno. Se llama El hombre que amaba a los perros. Es del cubano Leonardo Padura. Este señor es escritor, periodista, guionista y nació el 6 de octubre de 1955. La escribió en el año 2009 y la publicó en 2011 allá en Cuba. Eh, es una historia muy, muy buena. Nada más que les tengo que platicar el contexto. ¿Por qué? Miren, ustedes saben que León Trotsky se, se exilió un tiempo y se refugió en México. ¿Pero por qué? Miren, antes de la Unión Soviética, León Trotsky gobernó Rusia, pero bajo un régimen militar, más o menos de entre 1918 y 1925. Este hombre es el creador del Ejército Rojo. Bueno, la URSS, como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se forma en el año 1922 gracias a Stalin. Entonces, Stalin empieza como que a desplazar a muchos líderes políticos, entre ellos a León Trotsky, pero pues obviamente eran enemigos. León Trotsky empieza a hacer un trabajo de exilio, bueno, a exiliarse en varias partes del mundo, pero Stalin había ganado muchísimo poder. Entonces, no cualquiera se ofrecía a darle refugio a Trotsky porque sabían que era ponerse contra Stalin. Sí, ya sé que la historia suena un poquito parecida actualmente, pero créanme que era un contexto completamente diferente. Eh, ¿Por qué? Porque Trotsky, a pesar de que pues su idea su cargo político ya había sido completamente disuelto, él seguía teniendo muchos seguidores. Su ideología, su movimiento se mantenían muy vivos, aparte de que él continuaba publicando, hablaba en el radio, hablaba en la televisión, realmente su mensaje no se podía perder. Stalin toma la decisión de eliminarlo, pero León Trotsky ya había sido logrado eh, ser refugiado de el señor Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas sí se le enfrentó a Stalin y le dijo, yo le doy asilo político a, a León Trotsky, ayudado por Diego Rivera y por Frida Kahlo. Él vivió en la famosa Casa Azul de ellos durante algún tiempo y en esa etapa, viviendo en México, es donde un hombre llamado Ramón Mercader lo asesina. Bueno, con todo este contexto es como nace la novela del hombre que amaba a los perros, porque narra la historia de un señor en el año 2004 que es un escritor frustrado, no tiene éxito, y empieza a recordar cómo una vez en la playa un hombre con dos perros grandes se acercó a él y se hicieron amigos. Este hombre le comenzó a platicar la historia de Trotsky y también de Ramón Mercader. Y cómo se fue complementando esta historia hasta que llegó el punto en el que Ramón Mercader prácticamente se convirtió en juez y verdugo de Trotsky.
¿Por qué? Porque Ramón Mercader era español, realmente no tenía nada que ver con el gobierno de Rusia o con el de la URSS. Entonces, la KGB, bueno, lo que en aquel entonces podría llamarse como la KGB, lo contrata para matarlo. Él tiene que hacer una labor muy grande de inteligencia para llegar hasta México con un nombre falso y además la única forma que él tiene de acercarse a Trotsky, porque incluso llegó a conocerlo y llegó a considerarlo, pues a fingir que lo admiraba, es porque él enamora a su secretaria y le hace creer, pues, que la ama y que la quiere, hasta que finalmente logra ganarse la confianza suficiente de Trotsky, de su personal, de sus guardias de seguridad y llega a matarlo. Entonces, esta novela, les repito, aquí a lo mejor no hay spoiler porque pues ya sabemos lo que pasó, ya les platiqué todo el contexto, pero ¿qué ocurre? Hay muchas lagunas en la historia tanto de Ramón Mercader como de la instancia de Trotsky en México. Entonces, esta novela nos retrata un poquito de todo lo que tal vez sucedió, pudo haber pasado, desde luego nace de la imaginación del escritor, pero es una novela muy, muy, muy buena. Vale mucho la pena leerla y les va a llamar mucho la atención del por qué el hombre que amaba a los perros. ¿Sale? Bueno, amigos, la recomendación de cine que les traigo esta semana, como ya les había dicho, es del señor Guillermo del Toro, la película La invención de Cronos, una película del año 1993. Eh, Fíjense que esta mucha gente la considera su primera película. Bueno, ya les platiqué que no fue la primera, pero sí la que hizo ya a nivel de producción cinematográfica más en forma y sobre todo con actores de renombre. Desde esta película él ha trabajado ya de forma muy regular con el señor Federico Lupi y con Ron Perlman. Ron Perlman es Hellboy. Este hombre con Guillermo del Toro han trabajado muy muy bien juntos. La película a veces no es muy sonada, hay mucha gente que sí la conoce, pero nos relata cómo un alquimista hace un aparatito en forma de escarabajo que funciona con sangre. En el paso del tiempo, este aparatejo se pierde y un día aquí en México aparece en la casa de un anticuario. Al mismo tiempo hay un hombre, un pariente del personaje de Ron Perlman, que lo anda buscando. Ron Perlman únicamente está movido por el dinero, realmente no le interesa el aparato de su tío, pero pues decide encontrarlo. El propietario de la casa de empeño, el anticuario, lo descubre, pero sin querer lo utiliza. Y supuestamente el aparato de Cronos permite rejuvenecer. Entonces, es un guión muy original, realmente no es una película que ustedes puedan comparar con otras, incluso de las propias películas del señor Guillermo del Toro, porque pues realmente nunca hizo nada parecido. Esto con todo su estilo, desde luego, pero no te imaginas el desenlace de la trama. No les voy a hacer spoiler, ya lo saben, créanme que vale la pena verla. Ahorita en estos días que empiezan las temporadas de muertos, de difuntos, de terror, de Halloween, si le quieren decir, después vamos a platicar todo eso, pero créanme que les va a gustar. Amigos, pasamos ahora a la parte de la poesía de nuestro programa y les voy a platicar de un hombre llamado Ivo Andrić. Este hombre nace en el Imperio Austrohúngaro. Su nacionalidad se podría decir que es yugoslava, pero pues después de la Primera Guerra Mundial, pues la división de territorios fue un relajo. Entonces, este hombre nace exactamente el 9 de octubre del año 1892 y ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1961. Eh, su obra es un poquito, pues, bueno, pues un poquito triste porque él platica todo lo que sucedió en Bosnia, perdón, durante el Imperio Otomano y parte de las razones por las que inició la Primera Guerra Mundial. Entonces, realmente le tocó una etapa muy cruda de la guerra y lo retrató muy bien en su trabajo literario, al grado de que le permite ganar el Premio Nobel. Le repito el nombre de este hombre, Ivo Andrić. Quién sabe si lo pronuncié bien. Pero esta poesía se llama Zona Residencial. Como un reloj que da la hora negra, golpea mi bastón en la acera. La joven esposa de alguien que interrumpe la canción y sacude la cabeza por la ventana. Una cabeza con rostro de madres jóvenes y de edad temprana. Que la mujer de alguien me hiera como una herida viva. Qué lento voy,
cuánto pienso en las cosas que llenan mi vida. Cómo sopla el viento a la vuelta de la esquina. ¿Qué voy a hacer aquí? Todo me parece igual. Te veré en otro lugar. Oh orgullo, oh poder, oh ala rota y plumas empapadas, ¿qué voy a hacer aquí? Y si te conociera, ¿qué te podría decir? Ahora solo puedo estar en silencio por los minutos del último silencio. Era una poesía muy cruda, la de este hombre, pero hay que decirlo, vivió en una época donde le tocó ver todo con crudeza. Amigos, no se vayan, yo los sigo esperando aquí en Cultural, vamos a un corte, los espero. Mezclar la escuela y la cultura suena cool, ¿no? Si quieres hacer realidad esta mezcla, ven a la Embajada Cultural CENTE 51. Nos encuentras en la calle 3A Sur número 5956, Colonia El Cerrito, a partir de las 9 de la mañana. ¡Te esperamos! Nuestras puertas e inscripciones están abiertas. ¿Buscas anunciar tu negocio? Hazlo con nosotros en la Embajada Cultural CENTE 51 y lo mencionaremos de lunes a sábado en los cortes comerciales de la programación. Transmitimos en vivo a través de varias redes sociales. Esto hará que tu negocio llegue a cientos de potenciales clientes, incrementando tu difusión y dándote a conocer más en el amplio mundo digital. Contáctanos al 2221 91 13 75 y con gusto te atendemos. Hola amigos, seguimos de regreso aquí en Cultural. Y bueno, ahora les quiero traer una canción, algo que nunca les he traído, algo infantil, desde luego hablando del gran Cricri. Esta canción va muy bien con la época porque habla pues de todo este ambiente de Días de Muertos, Noche de Brujas y se trata de la canción de las brujas de El Señor Cricri. Que esta es una melodía que pues muchas veces hemos escuchado en los festivales de las escuelas, pero pues no lo sabíamos, no a veces no la relacionamos con la voz del señor Francisco Gabilondo Soler. Es muy tierna, es muy bonita, realmente trata el tema del espanto, del miedo, pero de una forma muy infantil, con el gran estilo que tenía Cricri. Al juntarse las agujas del reloj. Qué buenos recuerdos traen las canciones de Cricri, en serio. Amigos, la obra de arte de la que les quiero platicar esta semana es una obra a gran escala, porque son estructuras muy, muy grandes que se han colocado en diversas partes del mundo, en diferentes exposiciones, y lleva el nombre de Belleza Rota. Esta serie de obras de arte están realizadas por el escultor Igor Mitoraj. Este hombre fallece el 6 de octubre del año 2014. Él fue un escultor polaco que nació en el año de 1944 en lo que hoy es Alemania. Obviamente, pues nace previo a nace durante la Segunda Guerra Mundial y pues le tocó ya la última etapa en su primera infancia. Entonces, pues más o menos es Polonia a lo que es polaco, o sea, se considera de nacionalidad polaca por sus padres, aunque él posiblemente haya nacido ahí en lo que hoy es Alemania. Bueno, estudió arte en la Academia de las Artes de Cracovia y fíjense qué interesante, él quería ser pintor. Todo su trabajo de estudio lo canalizó en la pintura, pero viene a México. Aquí en México se enamora tanto del folclore, de la arquitectura, de la belleza de nuestro país, que cambia radicalmente. Dijo, no voy a poder pintar algo como esto. Y cambia su decisión de continuar con la pintura y lo cambia a la escultura. Claro que el folclore mexicano no forzosamente se ve reflejado en su trabajo, pero sí influyó mucho en su decisión. Cambió completamente de disciplina, aunque sigue siendo una de las bellas artes, pues no lo hizo nada mal, pues obviamente él ya falleció. Y esta serie de estructuras que son tan grandes, si ustedes las ven un poquito a detalle, los hombres no me van a dejar mentir, se van a acordar mucho de cierta caricatura que incluía
armaduras, personajes asiáticos y mucha sangre. ¿Por qué? Porque asemejan rostros caídos de esculturas griegas o romanas eh, que han sido destruidas o parcialmente destruidas debido a la guerra o al paso del tiempo. Este hombre retrata muy bien ese estilo en sus esculturas y por eso lo llama belleza rota, porque siguen teniendo rasgos muy finos, se sigue notando que es un personaje o una parte del cuerpo de un personaje como una deidad, como una figura tal vez incluso política o religiosa que era muy venerada, pero que ha caído, que está rota, que está en el suelo, que ha sido derrumbada. Entonces, pues este señor logró que sus exposiciones en bronce, perdón, se expusieran en diferentes partes del mundo. Entonces es muy interesante ver cómo ves una escultura que podría parecer una antigüedad destruida en un ambiente moderno, en un ambiente contemporáneo. De hecho, aunque se considera casi una influencia clásica, realmente cae en el posmodernismo. ¿Por qué? Porque no es lo convencional, no es lo que forzosamente nos quiere retratar la estructura, la escultura. La escultura pretende enaltecer, todas las artes pretenden enaltecer al ser humano, pero la escultura particularmente, específicamente el que se da en el Renacimiento, que es sorprendentemente detallista, sorprendentemente detallado en su labor de pulido. Aquí, aunque también obedece esa técnica, pues lo vemos caído, roto, de lado, hacia abajo, porque él realmente quería retratar eso. Entonces, su trabajo es considerado arte urbano y pues las proporciones con las que él las realizó le dieron muchísima fama y pues muchísima presencia en el mundo del arte. Al señor Igor Mitoraj, quien lamentablemente, les repito, fallecía el 6 de octubre del año 2014. No estoy seguro si este tipo de exposición ha llegado a México, vale mucho la pena verla, porque les digo, es genial ver este contraste de estas figuras destruidas que en algún momento sabes que fueron bellas, fueron hermosas, pero que pues el paso del tiempo no las perdonó, y que hagan contraste con exposiciones o con arquitectura o con decoraciones modernas. Entonces, a mí en lo personal eso me gusta bastante. Bueno, amigos, pasamos a la parte didáctica de nuestro programa y les recuerdo que pues tenemos un idioma muy hermoso, muy bello, del que vale la pena profundizar. Hoy nuestras palabras no van a ser palabras extrañas o poco comunes, al contrario, son palabras bastante comunes, pero vamos a profundizar mucho en su origen. ¿Por qué? Miren, les voy a platicar de los apellidos. Miren, hay varios tipos de apellidos, lógicamente, pero vamos a analizar dos de los que se usan de forma más común, que son los apellidos patronímicos y también los apellidos toponímicos. Miren, es que, perdón que veo la pantalla, pero es que se me olvida luego cómo se llaman. Pero su origen es realmente muy sencillo. Miren, cuando hablamos de algo que es patronímico, se refiere a algo que proviene de su patriarca, del nombre de su padre, de lo que hace su padre. Entonces, los nombres, muchas veces conocemos el origen de nuestro propio nombre, pero no nos ponemos a pensar en el origen de los apellidos. Sabemos que viene desde nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, tatarabuelo y así hasta generaciones atrás. Pero ¿cuándo se dio el origen de ese apellido? Bueno, en el caso de los apellidos patronímicos, tienen la razón de ser. Los nombres son mucho más antiguos que los apellidos, pero conforme las civilizaciones y las ciudades progresaban y aumentaban de tamaño, antes podías encontrar en un pueblo a varios Julios, a un número determinado de Luises, a un número determinado de Marías, y sus nombres casi se los ponían ellos solos. Podían decidir cómo ponerse, autonombrarse. Yo decidía llamarme León, yo decidía llamarme Tigre. Tenía mucho que ver en algunas tribus las circunstancias en las que se daba cada nombre. En fin, entonces llegó un momento en el que coincidían cada vez y más nombres, al grado de que fue necesario decir, a ver, ¿de dónde eres? Tenemos que darte otra marca, además de tu nombre. Ya somos demasiados Luises, Pedros,
Pepes, Josés, etc. Entonces, bueno, ¿quién es tu padre? ¿Cuál es tu casa? Esta. ¿Cuál es el nombre de tu padre? Fernando. Entonces vas a ser Julio de la casa de Fernando. Entonces, eso derivó en esa terminación de eso básicamente es el patronimio o el patrónimo de la palabra Fernando. Hacer que un nombre se acople al nombre de un descendiente, pero sin que se repita el nombre, sino que sea una forma de decirlo, de aplicárselo. Por eso el Fernández, porque de hecho la palabra Fernando tiene un nombre, un origen distinto. Se sabe que viene del germánico Firtunans, de la palabra Firt, que significa paz o seguridad, nada más que debido a que no hay un consenso sobre cuál es el significado específico de la palabra Fernando, fíjense, puede significar la vida aventurada o el que se atreve a la paz. ¿Pero por qué? Porque el origen germánico significa paz y o seguridad. Entonces, por eso es posible. Entonces, cuando a alguien se le llamó Fernando específicamente y empezó a tener hijos, dijeron, bueno, esta persona, ¿cómo se llama? Pablo. Ah, bueno, Pablo de la casa de Fernando o Pablo Fernández. Luego, para continuar con la división y para hacer más característico a una persona y saber identificarla mejor, también se le daba el apellido de la madre. Porque obviamente un hombre pues, podía tener varios hijos, pero no siempre con la misma mujer. Bueno, ahí ya encuentran otros temas, ¿no? Pero es así como empiezan los apellidos a darse. Otro tipo de apellido que tenemos es el apellido toponímico. El toponímico viene del lugar. Entonces, patronímico viene de la persona, pero toponímico viene del lugar. ¿Qué quiere decir esto? El lugar donde había sucedido algo o donde pasaba algo, donde ocurría algo. Por ejemplo, cuando una persona era identificada como Juan, Juan, en otras regiones del mundo no se le asignaba el apellido del padre, no, simplemente se le decía, ¿de dónde eres? Yo vengo del campo de Flores. Pues entonces tu apellido será Flores. ¿Cuál es el apellido de dónde vienes tú? Vengo del monte. Del monte. Pues tu apellido será Montes. Entonces, la parte toponímica, así como para Fernández o Gómez, pues para las palabras de los lugares, es simplemente el nombre en plural, bosques. Nada más que ahí pues es un poquito más general la toponimia, porque puede ser donde se dio cualquier cosa. Por ejemplo, el lugar donde hubo un incendio. No es muy común, pero puede existir el apellido del Fuego o Fuego, porque de hecho sí existe un apellido que es Cienfuegos. Entonces, ese es el origen de los apellidos. Resulta muy interesante investigar el origen de las palabras que utilizamos a diario, pero más de las que son comunes, como nuestro propio nombre. Entonces, no se queden con las ganas de averiguar de dónde viene su apellido. Yo sería feliz de platicarles aquí N cantidad del origen de las palabras, pero no nos alcanzaría la vida para tantísimas. En fin, amigos, el evento del cual les quiero platicar esta semana es realmente una cosa maravillosa. Yo he tenido la gran dicha y oportunidad de disfrutarla en la primera fila y en alguna ocasión dentro del propio escenario, por así decirlo. Estoy hablando del Campeonato Nacional Charro. Este evento se lleva a cabo todos los años. Recuerden que la charrería es considerado el deporte nacional por excelencia. Y sí, mucha gente que está en contra del maltrato animal considera que es una actividad que no debería llevarse a cabo. Pero miren, a diferencia de la tauromaquia y de las peleas de gallos, en la charrería no se sacrifica ningún animal. De hecho, es muy posible que registre más muertes de sus practicantes que de los animales que compiten. Requiere una gran destreza sobre el caballo, una gran destreza al momento de florear la soga y también un conocimiento importante del folclore y de la cultura que envuelve. Ustedes saben que hay un lineamiento muy serio y muy específico
para que tú juegues fútbol en la Copa del Mundo. Pues créanme que se queda muy, pero muy corto en los lineamientos para llevar a cabo una charreada. La indumentaria es muy, muy leal a la indumentaria original de los charros. Recuerden que la figura del charro nace entre una combinación entre la vestimenta francesa, pero también de los revolucionarios que pelearon en la Revolución Mexicana. El sombrero tan grande tiene su razón de ser, la vestimenta tiene su razón de ser, todos los accesorios que conlleva el barbiquejo, el cinturón, las espuelas, las chaparreras, en fin, hay una serie de elementos que son muy estrictos llevar a cabo. Un charro no puede llevar, por ejemplo, tenis, un charro, por ejemplo, no puede llevar el cabello largo, no puede usar arete. Entonces, es una serie de lineamientos que hacen que esta arte o este gran elemento de nuestra cultura tenga tenga un respeto tan fuerte hacia su origen. Entonces, por ejemplo, la silla de montar del caballo también tiene especificaciones muy, muy marcadas que no se pueden romper. Entonces, miren, lamentablemente pues, no es un evento que se pueda ver en la televisión abierta como muchas otras actividades, pero en las plataformas de internet se pueden ver constantemente toda la actualización. Es una competencia que dura bastante, hay charreadas todo el día. Va a durar del 7 al 30 de octubre, es en su edición número 78. Fíjense una curiosidad, en honor a Vicente Fernández que practicó la charrería y tenía un equipo charro llamado Tres Potrillos, que realmente es un hombre que sí se preocupó por difundir una imagen adecuada de la charrería al resto del mundo, y en honor a que pues no tiene mucho que falleció, este torneo se llama, y fíjense, es el torneo número 78, este... Sí, es su edición número 78, la del 2022. Lleva el nombre de Vicente Fernández Gómez. Irónicamente, se va a llevar a cabo en el lienzo charro Antonio Aguilar de la ciudad de Zacatecas. Pero bueno, eran dos personajes que realmente enaltecieron el folclore mexicano, la tradición charra, su música, su bandera, por supuesto, y que estoy seguro de que si vivieran ambos estarían de acuerdo y no tener ningún inconveniente en que se diera esta situación de conmemorar ambos nombres en este evento tan importante. Los que no estén familiarizados, híjole, me encantaría dedicarle tiempo también a explicarles cómo es toda pues, toda esta serie de actividades que conlleva la charrería, pero miren, hay muchas suertes, todas las suertes o faenas de campo que se llevan a cabo en el jaripeo, en la charrería, incluso en los toros, tienen su origen, un origen rural. ¿De dónde nace? Pues de la necesidad de manejar el ganado, entiéndase, bovino, vacuno, para el consumo humano, que al final de cuentas es la única razón por la que se vuelve necesario realizar toda esta serie de evolución en las actividades del manejo del ganado. Entonces, es de ahí de donde nacen todas estas faenas, todas estas suertes en el campo. Entonces tenemos la cala de caballo, los piales, que consiste bueno, la cala de caballo consiste en demostrar el dominio del jinete sobre el caballo. Los piales es una suerte en la que debes detener a una yegua a toda velocidad de las patas traseras con una soga. Eh, el coleadero, que implica derribar a un toro jalándolo de la cola, pero de una técnica muy específica. Tenemos también la escaramuza, que es una belleza de suertes que tienen que hacer mujeres a caballo a gran velocidad, haciendo figuras. Es un ejercicio coreográfico muy complejo y en cada charreada se puede disfrutar. Tenemos el jineteo de toro, el jineteo de yegua, las manganas a pie, las manganas a caballo, que es la mayor exposición de la suerte charra, donde se florea la soga y se atrapa a una yegua para derribarla. La terna de becerro, que implica a 3 jinetes que tienen que enlazar y dominar a un toro sin tocarlo más que a través de la soga. El paso de la muerte, tal vez el más famoso y el más peligroso de la suerte de charras. Entonces, créanme que vale mucho la pena adentrarse en el mundo de la charrería, es algo fantástico. Participan muchísimos equipos a nivel estatal, a nivel regional, y se concentran en una gigantesca fiesta.
que les repito, dura del 7 al 30 de octubre. Las semifinales se van, perdón, 24 equipos pasan a los cuartos de final. Sí, es muchísima gente, es una cantidad de caballos, jinetes, charros, escaramuzas que se ve impresionante. Em, el 24 equipos pasan a los cuartos de final, que van a ser el 27 y el 28 de octubre. Esto se hace en 8 charreadas. Regularmente una charreada tiene la participación de 3 equipos. Duran unas 3, 4 horas más o menos, no hay un tiempo. Sí, ahora sí ya hay una reglamentación en los tiempos, pero pues al trabajar con animales no es tan sencillo, entonces no hay un horario específico, aunque ahora las nuevas reglas pues sí permiten que haya una delimitación en los tiempos. Entonces les digo, esta charreada se van a llevar el 27 y el 28 de octubre. Son 8 charreadas en las que participan 24 equipos y se van alternando también con las finales de las escaramuzas, con las semifinales de las suertes de manera independiente. Aquí todo esto se hace en un solo lienzo charro. Y bueno, por eso dura buena parte del día, desde la mañana hasta la noche. Luego, la semifinal, donde nada más participan ya 12 equipos, es el 29 de octubre. Y la gran final, donde pasan los 3 mejores equipos, se da el 30 de octubre. Que bueno, ya es donde sale el campeón nacional. Y lo genial de esto es que todos los años, constantemente hay charrería en México. Es una maravillosa actividad que no se ha perdido a pesar del paso del tiempo y que pues conserva gran parte de su folclore y respeta muchísimo, muchísimo su origen. Por supuesto que ha evolucionado, ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo, pero realmente la charrería es de las pocas actividades que desde su origen se mantienen de una forma tan fiel a su intención original. Bueno, amigos, yo me despido de este programa con una frase que dijo alguna vez el señor Francisco Gabilondo Soler, el gran Cricri. Admirar todo aquello que nos rodea es algo tan bueno que convierte al más miserable en fabuloso. En realidad es una frase un poquito más larga, pero se reduce a que si puedes lograr esto, puedes aspirar a ser dichoso, a ser feliz. Si eres capaz de admirar lo bueno de la vida y dejar de lado todo lo malo, el mundo puede ser maravilloso, porque todos los días, absolutamente todos los días, desde que ves un nuevo amanecer, encuentras razones para ser feliz. Y este hombre, créanme, que supo el valor de la felicidad, porque con ese gran talento, prefirió siempre darle todo a los niños de México, en su talento, en su música y en sus canciones. Amigos, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa. Les recuerdo mi nombre, yo soy Julio Valderas. Los invito a seguirme en redes sociales. Visiten mi página de internet www.juliovalderas.com. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera. Encuentran mi perfil como Conoce Nuevas Historias o simplemente Nuevas Historias. Y no se me olvida, le mando un saludo a mi amigo Iker, que espero que te haya gustado el programa. Recuerden que todos somos arte y el arte hay que disfrutarlo. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente programa.